Hola a todos, buena gentecita que navega por la internet. En este video les vengo a traer toda la historia tan peculiar acerca de la versión de Zelda Ocarina of Time y Majora's Mask exclusiva de China. Esto no es el port original que salió en el 2003. Lo digo para no crear confusiones, sino algo más allá. Es una lectura bastante larga a la que haré, así que estén atentos, y vayan por algo de comer mientras. Ahora sí, les dejo con la investigación de esta prueba tan extraña. Leyenda Zelda, la prueba del país de China de Ocarina of Time y Majora's Mask. Zelda, Ocarina del Tiempo, 1998. Zelda, la máscara de Majora. 2000. Leyenda Zelda, 2002 presuntamente. Documento hecho por un usuario anónimo. Este documento se esparció tanto por diferentes usuarios que se perdió el enlace original. También se estarán explicando el acontecer de cada citación para que el lector pueda saber qué fue lo que ocurrió exactamente. Si no se llega a explicar el porqué de algunas cosas, es debido a que la información es dudosa y no se ha llegado a confirmar. La razón, sección 1 de 2. Japón en 1998. El videojuego de la leyenda de Zelda, la Ocarina del Tiempo sale al mercado. A comparación de otros juegos para la Nintendo 64, y para los estándares de la saga, fue el primer título de Zelda en gozar de un lanzamiento casi simultáneo en todo el mundo, con apenas unas pocas semanas de diferencia entre las diferentes regiones. A pesar de ello, existieron varias versiones del juego lanzadas con un corto lapso de tiempo entre ellas. En las oficinas de Nintendo para el proyecto, se estimaba que hubiese mucho más contenido del cual se terminó lanzando. Desde un principio, en 1996, se anunció que este juego sería uno tan grande que solo sería exclusivo para la Nintendo 64 Disk Drive. Versión mejorada de la Nintendo 64 original. Sin embargo, todo eso fue recortado y pasado a un cartucho convencional para la Nintendo 64. Posterior a la Ocarina del Tiempo, en el año 2000, y surgido tras un pacto que se realizó dentro de Nintendo, en hacer un juego de Zelda en tan solo un año. Zelda, la máscara de Majora saldría. Pero este no rebosó tanto el éxito, o por lo menos no de igual forma que su juego anterior. Aunque esto no lo excluyó a que tuviera elementos que se quedaron en una fase temprana de desarrollo. Se esperaba que el mundo donde ocurriría toda esta historia, fuese uno mucho más grande de lo que fue siendo Hyrule en el juego pasado, esto dicho para mencionar un ejemplo del contenido que iba a llegar a haber en el juego. De hecho, este juego fue uno de los pocos en los cuales era necesario tener el expansion pack de la consola, una ranura física, la cual hacía que la consola pudiese soportar más megabytes de los que ya soportaba. Ahora, hay que mencionar el factor que mueve todo esto. Pocos conocerán qué es el iQ Player. Resumidamente y para no explayarme tanto en describir lo que es como una Nintendo 64 miniaturizada, con el expansion pack incluido de por sí, que corría juegos tanto de Nintendo 64 como de Super Nintendo. A pesar de que algunos digan lo contrario. Si no sabían de la existencia del iQ Player, no es de extrañar. Ya que este dispositivo, solo es exclusivo de China, y de allí no ha salido a otras partes del mundo hasta la fecha de transcripción de este documento. Fue una consola bastante fácil de utilizar, debido a que solo se necesitaba de que se conectase un cable al mando, que lo entrelazara con el televisor para jugar los juegos que estaban descargados en la consola, ya que estos se conseguían por medio de una página propia de la compañía, iQ. El desarrollo de esta consola en particular comenzó poco después de que el gobierno chino impusiera una prohibición a la venta de consolas domésticas en el año 2000. Esto fue debido a factores como que las autoridades consideraron oficialmente que estos dispositivos afectaban negativamente al desarrollo físico y mental de los jóvenes en el país, y temían una adicción generalizada, además de buscar frenar la influencia cultural extranjera, según el comunicado oficial que el gobierno chino dio. Ante esto, Nintendo creó una empresa conjunta privada, en forma de una joint venture, con el científico y empresario Wei Yen, en el año del 2001 para tratar de comercializar sus juegos en China, no a través de la Nintendo 64 original, sino como otra consola que tuviera las mismas capacidades y incluso un poco mejores.
Nintendo permitió que el científico realizara todas las pruebas necesarias para adaptar los juegos a la consola. Al tener la propia aprobación de Nintendo, y que podían pedir cualquier demo, y recursos que pudiesen necesitar, se decidió por crear diversas pruebas técnicas, las cuales la gran mayoría de estas se encuentran archivadas y no han salido al público a día de hoy. Pero de la que más información se tiene, es la de la Ocarina del Tiempo y la Máscara de Mejora. Véase, al tener el mismo motor gráfico, se podían juntar en un mismo proyecto, para ahorrar tiempo. En 2002, la prueba técnica sería realizada para el iQ Player, y se le dio un nombre clave, Leyenda Zelda. Nombre otorgado más que todo en broma por el equipo de la iQ Player. Cabe mencionar que los desarrolladores llegaron a decir que podían hacer lo que ellos quisiesen en el proyecto, siempre y cuando el producto final cumpla con ser un portal a dicha consola. Ahora, ¿cómo se logró saber esta información previa y la posterior? Es un poco confuso, pero se opta más la versión que es más verosímil. Esto tuvo inicio en un foro único creado específicamente para este misterio de Internet, únicamente llamado Zelda, en donde la única información que contenía era bastante extraña. No ganó bastante atención en un principio, ya que era algo muy de nicho entre fanáticos. Según el creador del foro, un tal Al Gregor, dictaba que se realizó una versión del juego de la Ocarina del Tiempo exclusiva de China, y que gracias a un vistazo al apartado interno hacia la página oficial de iQ, que unos sujetos con quienes se había contactado él, se pusieron a realizar, por razones no especificadas. Resulta que se encontraron con algo curioso allí. Por alguna razón que se desconoce, la prueba técnica del port de Zelda la Ocarina del Tiempo y la Máscara de Mejora se encontraba subida a la página, junto con la posibilidad de poder descargarla y probarla en la consola del iQ. Se dice que era una forma en la cual se pudiese testear el juego. Si intentas descargarla sin tener la consola vinculada al computador, no se descargará nada. Los juegos de la consola se tenían que pagar para poder descargar los juegos de la página, pero para este juego no terminado de Zelda, no poseía ningún precio. Se conoce por estos lados de forma muy reducida, de forma en que, los juegos que porteaban, contenían muchos errores y fallos que los juegos originales tenían. Pero algo a destacar, que su sistema no era del todo eficiente. De antemano se sabe que la prueba técnica y los elementos internos del sistema del Nintendo 64 realmente no descansaban en aquel científico y su equipo. La prueba fue hecha, como dije anteriormente, para determinar las capacidades de ambos juegos, para así poder sacar los dos en un solo paquete, algo similar a lo que fue la versión de GameCube de la Ocarina del Tiempo, y su versión del Master Quest. Sin embargo, en los datos de la descripción de la prueba técnica, los testers dejaron notas por allí. Resaltan que si bien, la Ocarina del Tiempo fue complicada de recopilar, al juntarla con la Máscara de Mejora sí resultó ser un extremo dolor de cabeza. En las notas no se llega a especificar el porqué de esto, pero se pueden sacar conclusiones, si se decidía jugar la prueba técnica. El relato. Sección 2 de 2. Se estará contando los elementos y explicando el acontecer de cada cosa, esto para ahorrar confusiones posibles. Una vez hayas descargado la prueba, y conectar la consola al televisor de tu hogar, en el menú de los juegos, te saldrá la prueba como Legend Zelda y no poseerá una imagen en el cuadrante. Cuando el juego termine de cargar, solo aparecerá un menú simple, con las opciones de ir a algún mapa en específico de los dos juegos. Solo una poca cantidad de zonas se podrán acceder por medio de este menú. Las demás se acceden explorando, y confiando de que el juego quiera llevarte a ellas, o tratar de habilitarlas modificando la prueba. Porque sí, hay muchas cosas rotas en esto. Si miras hacia el cielo en cualquier zona, la luna estará allí. O directamente estará en un lugar aleatorio, siempre observando al jugador desde la distancia. Se considera esto un error porque puede estar presente en zonas donde no debería, como el propio Hyrule, cuando solo debería estar en Termina, y en los interiores de las casas o lugares, está presente, solo que no es visible, a menos que se no clipee la cámara a través de una pared, allí se podrá observar la luna, observando al jugador, detenidamente.
Independientemente de qué mapa hayas escogido, te saldrá el único mensaje de salva el reino. Se dice que aparece por ser un mensaje predeterminado al arrancar el juego. Puedes echarle un vistazo a zonas como lo son la ciudad reloj de la máscara de mejora, la villa, la cual es una zona de prueba, los bosques densos, el estado beta de los bosques perdidos, la fortaleza, una zona que fue descartada, el gran prado de la ocarina del tiempo, y la torre de piedra de la máscara de mejora. Algunas de estas están conectadas entre sí, como la villa y el gran prado. Las zonas que se tienen que acceder buscándolas por cuenta propia son el Gran Risco, que se accede por medio de la villa a través de la entrada de esta misma. El Templo del Tiempo, que se accede a través del Gran Prado. El Bosque Kokiri, a través de los bosques densos, y así con una amplia mayoría de zonas a explorar. Aunque hay algunas que sí o sí tienes que usar glitches o tener suerte para acceder. Una de las zonas inexplorables, es el castillo de Hyrule. El juego incluso con el menú de depuración, no podrás acceder. Solo te saldrá el aviso de que no deberás de ir allí, a menos de que seas digno de ello. Los NPC, te pedirán que los ayudes. Que las fuerzas del mal, se apoderaron del reino, y están sumidos en total agonía. Te dejarán algunas misiones por hacer, ya sea matar a algún enemigo específico, o simplemente recolectar las rupias esparcidas por el mapa. Habrá un evento de un niño preguntando si se le podría ayudar a conseguir una máscara. Este evento no se podrá realizar, debido a que no existe el elemento de la máscara todavía disponible. Esto sucede con la mayoría de las misiones encomendadas por los habitantes. Muchas no se podrán realizar debido al estado prematuro del juego. La prueba, llevará un conteo interno de cuántos personajes habrás ayudado, y a cuántos no. Si bien, esto puede sonar a un avance con respecto al juego original, esto no es así. Mucha de la programación de la prueba se amolda dependiendo de qué cosas hagas. ¿Cómo funciona esto? Vía internet. Sí. En la Ocarina del Tiempo hay residuos de que se podrían alterar partidas con la conexión a internet que poseía el Nintendo Disk Drive. Pero como nunca se lanzó la versión del juego de esa consola, residuos de aquel sistema descansaron únicamente en sus versiones en forma de... Se cree que en esta prueba, esta conexión vía internet está activada. Aunque esto es más un rumor que otra cosa. Por lo tanto no hay que tenerlo en cuenta de momento. Porque, independientemente de lo que llegues a hacer, no serás digno. Uno de estos eventos extraños toma lugar en la ciudad reloj. Todos los habitantes desaparecerán. Te encontrarás solo. Si intentas salir por alguna de las salidas de la ciudad, el juego no te lo permitirá. La música de fondo será la canción de curación la que te enseña el vendedor de máscaras felices. Este evento es demasiado raro que ocurra. Si se llega a suceder, es recomendable usar el menú de depuración o iniciar desde cero. La interfaz es distinta a los juegos base, y una mecánica con referencia a las de las espadas de elementos. Estas espadas estarían para probar las flechas de luz, fuego, y hielo. Se realiza de la misma forma la cual Link utilizaba el rayo de la espada en los juegos anteriores a la Ocarina del Tiempo. También se utilizan los medallones, aunque la mayoría de estos no son utilizables, y los que sí son, hacen los efectos de los 3 conjuros mágicos que las grandes hadas otorgan a Link en el juego base. Fuera de eso, no hay más allá que venga de la interfaz, aparte de decir que no están los mapas guía en la parte baja a la izquierda. No están integrados Link tanto niño como adulto. El personaje que uno controla en la prueba, es llamado internamente en el juego solo como Player. Esto se hacía en todos los ports de la consola InQ, que nombraran a los protagonistas jugables en el desarrollo, con el nombre de Player, en referencia a la consola. Para ahorrar espacio y almacenamiento del juego, se utilizan un número bastante reducido de mapas si es que llegamos a contar ambos juegos. El sistema de días de la máscara de mejora estará presente. Sin embargo, habrá algo extraño en él.
El contador no medirá el tiempo, y en su lugar solo se quedará inactivo. La luna no bajará aunque en el juego haya pasado un día. Es realmente extraño el cómo funciona, porque sí parece ser que algunos eventos cambian. Pero realmente no. Aunque para esto quizás sea debido a una circunstancia alternativa. No sé si algunos de ustedes se ha llegado a dar cuenta que en la Ocarina del Tiempo, se suelen ver un elemento de un mapa, en alguna cinemática o escena. Pero al momento de jugar el juego en ese mismo mapa, dicho elemento no sale. El juego está pensado para que esas escenas no sean jugables, por lo tanto hay elementos que no deberían de estar allí. Lo que ocurre en la prueba, es que el código de las circunstancias alternativas de que no sean jugables, parece no estar habilitado y en cualquier momento puedes estar en una, sin que te des cuenta. Esto es algo malo, porque al ser zonas en las que tú no deberías de estar, ocurriría lo mismo de las zonas inaccesibles de la prueba. Que el juego termine congelándose o que de forma inexplicable, el jugador muera. En algún lugar de la fortaleza, podrías acceder a una zona internamente llamada como, las profundidades. Era totalmente oscuro y no se alcanzaba a observar algo realmente. Los enemigos de las Infinite Hands estaban por la zona. Se requería de la espada de luz, para poder avanzar por aquí. La mazmorra es descrita como rara y muy inverosímil en su estructura. Esta compartiría artículos del Templo de las Sombras de la Ocarina del Tiempo. Las manos serán muy persistentes, y sonará el grito de un Redeaz siempre que recibas daño. Alrededor, se encontrarán varios acertijos a resolver. Pero lo que más inquieta, son los cuerpos en el suelo. Masas blancas inmóviles que gritarán si es que decides hacerles daño. Es mejor que simplemente los evites. Sobre todo, en la siguiente parte. Al final de la mazmorra, te enfrentarás a un enemigo similar a Deadhan. Con la diferencia que este último contará con múltiples cabezas que forman parte de la batalla alrededor del suelo. Tendrás que atacar a sus otros individuos, aparte de las manos. Los cuerpos inmóviles del suelo, si los llegas a tocar, recibirás daño y dejará aturdido al jugador por unos segundos. Estos pueden ser suficientes para que una de las manos te atrape. La batalla es complicada debido al espacio reducido. Estarás sumido ante la masa horrenda que tienes enfrente, que deberás de matar. Cuando el combate termine, el jugador será enviado hacia afuera del desierto. A lo lejos se observará una pirámide. Cuando trates de acceder a ella encontrarás una versión del Templo del Tiempo en su estado beta. Allí recibirás un único mensaje de: salva al reino. Cuando el jugador decida volver a adentrarse a Hyrule. Los alrededores estarán destruidos. Similares a lo que es Hyrule en el futuro después de agarrar la espada maestra. El cielo estará sumido en oscuridad. Cuando uno explora los alrededores, no se encontrará con algo en concreto. Estará vacío, y sin mucho que hacer, más que caminar. Pero en ese instante en donde la desesperanza y desolación inunda los terrenos del reino, desde la distancia, se podrá observar aquel castillo de la familia real de Hyrule. Hecho ruinas. No habrá ningún otro ruido que se pueda escuchar, nada más el de los pasos del jugador aproximándose. Cuando estés lo suficientemente cerca, el sonido de un hada se escuchará. Lenta y plausiblemente, algo se moverá entre los escombros de lo que alguna vez fue el castillo real de Hyrule. El cuerpo de... en la burbuja de texto dictará: has caído en el reino que quedó en la ruina eterna, y donde la esperanza ha muerto. Nunca se logró acoger el lugar que al Salvador fue encomendado. El lugar donde se debía de proteger.
No importa cuánto te muevas, cuánto trates de escapar. Atacarle, hacerle algo. El destino del jugador será caer ante el héroe que debía de salvar a los suyos. Es con este evento que está sí o sí destinado a pasar, que la prueba de forma inexplicable dejará de funcionar. A pesar de que muchas veces el relato deja de tener sentido mientras uno lee los párrafos finales. Su creador, Al Gregor, según lo que dicen usuarios que vieron las actualizaciones que dio, dijo que no recuerda haber escrito muchas de las partes acerca del contenido. Esto es todo lo que pude sacar referente a este tema. Falta mucha información, pero lastimosamente gran parte del contenido se perdió, ya que al parecer el dominio de la página ya no fue parte de Al Gregor, según la versión que la gente cree que fue que sucedió. Se preserva esto en este documento, en caso de que se llegue a perder lo poco que se mantuvo de aquel entonces en ese foro. Al momento de salir el producto final, la Ocarina del Tiempo, la máscara de Majora nunca llegó a la consola de iQ Player. La razón por la cual nunca se llegó a lanzar la máscara de Majora en China, era debido al intento de combinar ambos juegos. Hay residuos de la máscara de Majora en la Ocarina del Tiempo en la versión de iQ Player que no deberían de estar allí. Porque sí. La máscara de Majora estaba previsto para su lanzamiento en la consola, pero al final de todo, nunca salió, y se cree que fue cancelado debido a los 1000 errores y fallas en la prueba técnica. Si se sabía que iba a estar en el iQ Player, al aparecer en el catálogo de los juegos de la consola, una imagen de dicho juego. Como nunca se confirmó el motivo de su cancelación, se estima que esta sea la razón del por qué nunca se lanzó. Esto es todo lo que pude sacar referente a este tema. Se preserva esto en este documento, en caso de que se llegue a perder lo poco que se mantuvo de aquel entonces.